Buenas tardes, mi nombre es Matías Pantano, del grado 10º, y esta es la nivelación de química. El primer punto dice, explique qué es una ecuación química. Entonces, una ecuación química es un enunciado que utiliza fórmulas químicas para describir las identidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. El segundo punto dice, menciona y explique cada uno de los tipos de reacciones químicas. Entonces hay 5 tipos de reacciones químicas. La reacción de síntesis, que es donde los reactivos se combinan entre sí para originar un producto diferente. La reacción de descomposición es una sustancia compuesta que se desdobla en sus componentes. La reacción de sustitución, que es una sustancia que sustituye el lugar de alguno de los componentes de los reactivos de tal manera que el componente sustituido queda libre. Reacción de intercambio. Son aquellas reacciones que se dan por intercambio de átomos entre los reactivos. Reacción de neutralización. Es aquella en la cual reacciona un ácido con una base. En la reacción se forma una sal y en la mayoría de casos se forma agua. Punto número 3. Dice, para cada uno de los siguientes ejemplos, identifica qué tipo de reacción es. El primer ejemplo dice H2 más O2 igual a o producto de H2O. Entonces esto sería síntesis porque entre dos reactivos dan un solo producto. La siguiente dice CH4 más O2 igual a CO2 más H2O. Esa es neutralización. Después dice SO2 más O2 igual a SO3, que es síntesis. Dice, y la siguiente dice Na más H2O igual a NaOH más H2, que eso sería desplazamiento. La siguiente dice Al más Cl2 igual a AlCl3, que sería síntesis. CH4O más O2 igual a CO2 más H2O es neutralización. Fe más O2 igual a Fe2O3 es síntesis. Ba entre paréntesis OH2 más HCI igual a BaCl2 más H2O. Esa sería neutralización. La siguiente dice KClO3 más KCl más O2 que sería descomposición. La siguiente dice C2H6O más O2 igual a CO2 más H2O, que sería neutralización. La siguiente dice Fe2S3 más O2 igual a Fe más SO2, que sería sustitución. Y la última dice CH4 más O2 igual a CO más H2O, sería neutralización. El punto 4 dice, en un cuadro comparativo muestra las diferencias entre isótopos, isóbaros e isótonos. Las principales características de los isótopos son que son de un mismo número de protones pero distinto número de neutrones y tienen igual Z pero diferente A. Isóbaros. La cantidad de neutrones y protones es distinta pero la suma es la misma. Tienen igual A pero diferente Z. Isótonos. Son átomos diferentes pero el número de neutrones es el mismo. Tienen diferente Z y diferente A.
Esas son las principales características de los isótopos, isobaras e isótonos. Punto 5 dice: completa el siguiente cuadro, muestra los cálculos que realizó para cada uno de los siguientes cuadros. Bueno, en el primer cuadro nos dicen 63 es el número de arriba y 29 es el número de abajo, y la letra del elemento es CU. Entonces ahí nos dan la Z, que es 29, la A, que es 63. En número de protones se pone el mismo número que la Z. En número de neutrones se pone el número que sumado a los protones del resultado de A. Entonces en este caso sería 34. Y en número de electrones ponemos los mismos porque como no tenemos ningún número a la derecha del elemento, entonces la carga no es ni negativa ni positiva, entonces es neutra, entonces se pone el mismo número de protones. Es el mismo número de electrones, que sería 29. En el siguiente nos dice: está K 40 arriba y 19 abajo, y el elemento es K. Entonces la Z sería 19, la A sería 40, el número de protones sería 19 porque es el mismo que se pone en la Z. Los neutrones sería 21, ya que 19 más 21 da 40. Y ponemos el mismo número de electrones porque no tenemos ninguna carga a la derecha. En el siguiente nos dan el número de protones, que es 29, y número de neutrones, que es 36. Teniendo los números de protones, podemos poner ya el resultado en la Z, que sería 29. Y también tendríamos que ponemos el número de electrones, porque como no nos dan el elemento químico, entonces no tiene ninguna carga positiva ni negativa. Entonces ahí ya tenemos el número 29, que lo ponemos en electrones y en la Z. Nos dan el número 36 en neutrones. Entonces 29 más 36 igual a 65, que ese sería el número de A. Y para hallar el elemento químico contamos 29 espacios en la tabla periódica, que nos daría Cu, cobre, que ese sería el elemento químico. Entonces quedaría 65 arriba, 29 abajo, Cu, que es cobre. En la Z nos queda 29, en la A 65, el número de protones 29, número de neutrones 36 y número de electrones 29. En el siguiente nos dan el elemento químico, que es Ca, y nos dan 40 arriba y 20 abajo. Entonces ya tenemos la Z es 20, 40 es A. En número de protones ponemos 20 también. En número de neutrones también ponemos 20 porque 20 más 20 igual a 40. Y en número de electrones también ponemos 20 porque no tiene ninguna carga positiva. En el siguiente nos dan la Z, que es 19, y el número de neutrones. Con esto ya podemos hallar la A, que sería la suma de estos dos números, que daría 39. Y también podemos poner el número de protones y de electrones, porque acá tampoco tenemos ninguna carga, porque no nos dieron el elemento químico. Entonces, como ya dije antes, contamos 19 cuadros en la tabla periódica, que nos daría como elemento K, que sería el potasio. Entonces ponemos arriba el 39, abajo el 19 y la K, que es de potasio. Dice: punto 6. Resuelve los siguientes ejercicios de cálculo de la fórmula empírica de los elementos.
El primer ejercicio dice, se determina que una muestra de benzonato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene 70,57% de carbono, 5,93% de hidrógeno y 23,49% de oxígeno. Obtenga la fórmula empírica de esta sustancia. Entonces, sacamos los tres valores que nos dicen ahí, que es 70,57% de carbono, 5,93% de hidrógeno y 23,49% de oxígeno. Como para sacar la fórmula empírica no podemos utilizar los porcentajes, pasamos todos estos a gramos. Entonces quedaría 70,57 gramos, 5,93 gramos y 23,49 gramos. Después ponemos a hallar la mol. Entonces ponemos la equivalencia de estos en gramos, lo dividimos por un mol, que del carbono, el carbono tiene 12 gramos, el hidrógeno tiene 1 gramo y el oxígeno tiene 16 gramos. Entonces acá lo que hacemos es cancelar los gramos y hacemos la operación de 1 mol dividido 12 por 70,57 nos da 5,88 mol. 1 mol dividido 1 nos da 1 mol dividido 1 por 5,93 nos da 5,93. 1 mol dividido 16 por 23,49 nos da 1,46. Entonces, para hallar el número, como tiene que quedar el número entero y no puede quedar en decimales, lo que hacemos es coger el que tenga el resultado más pequeño, que en este caso es 1,46, y lo dividimos por todos los números, por todos los resultados que nos dieron. Entonces dividimos 5,88 mol por 1,46 mol, que nos daría 4. 5,93 mol dividido 1,46 mol, que nos daría 4, que se daría en el caso del oxígeno, y el caso anterior fue el carbono. Y 1,46 mol dividido 1,46 mol igual a 1, que sería en el caso del oxígeno. Entonces la fórmula empírica quedaría C4H4O. En la segunda nos dice, un análisis hecho al ibuprofeno en un analgésico muestra la siguiente composición porcentual en masa: 75,69% de carbono, 8,80 de hidrógeno y 15,51 de oxígeno. Calcule su fórmula empírica. Entonces, ya tenemos los datos: 75,69% de carbono, 8,80% de hidrógeno y 15,51% de oxígeno. Entonces, ya como dije antes, lo pasamos a gramos. Luego equivalemos a un mol dividido los gramos de estos elementos. Entonces, en el caso del carbono sería 1 mol dividido 12 por 75,69 igual a 6,3. En el del hidrógeno sería 1 mol dividido 1 por 8,80 igual a 8,80. En el del oxígeno sería 1 mol dividido 16 por 15,51 igual a 0,96. Entonces cogemos el número más pequeño y lo dividimos por todos los resultados. 6,3 dividido 0,96 igual a 6. 8,80 dividido 0,96 igual a 9. Y 0,96 igual a dividido 0,96 igual a 1. Entonces la fórmula empírica quedaría C6
H9O. En el siguiente nos dice: deduzca la fórmula empírica de un hidrocarburo que al analizarlo resultó con la siguiente composición porcentual. Que la composición porcentual es de el carbono tiene 85,63% y el hidrógeno 14,37%. Entonces, del carbono pues todo lo pasamos a grados porque no se pone en porcentaje. Entonces, del carbono quedaría 1 mol dividido 12, que serían los gramos, por 85,63, que como resultado nos da 7,13. Y en hidrógeno, 1 mol dividido 1 por 14,37 igual a 14,37. Entonces cogemos el valor más pequeño, que sería 7,13, y lo dividimos por los resultados. 7,13 dividido 7,13 da 1 y 14,37 dividido 7,13 da 2. Entonces la fórmula empírica sería CH2. En el siguiente nos dice: un compuesto contiene 21,6% de sodio, 33,3% de cloro y 45,1% de oxígeno. Determine la fórmula empírica del compuesto. Entonces, el elemento del sodio es Na, el elemento del cloro es Cl y del oxígeno es O. Entonces todo lo pasamos a grados, que quedaría que los gramos del sodio, el gramo del sodio son 22, del cloro son 35 y del oxígeno son 16. Entonces quedaría 1 mol dividido estamos hablando del sodio, que quedaría 1 mol dividido 22 por 21,6 igual a 0,98. Del cloro sería 1 mol dividido 35 por 33,3, quedaría 0,95. Y en el oxígeno, 1 mol dividido 16 por 45,1 quedaría 2,81. Entonces, como el resultado del cloro fue el menor, lo dividimos por cada uno de los resultados de los otros elementos. Entonces sería 0,98 dividido 0,95 igual a 1, 0,95 dividido 0,95 igual a 1 y 2,81 dividido 0,95 igual a 2. Entonces la fórmula empírica sería NaClO2.